A orillas del mar Egeo, en el corazón del Mediterráneo, varios pueblos fueron desarrollándose en un área con una orografía muy montañosa. La isla de Creta fue testigo del nacimiento de la primera de sus civilizaciones más avanzadas y después de ella muchas otras que conformaron poco a poco lo que antiguamente se conocía como Argos o Hélade, como posteriormente la popularizó el gran escritor Homero. Grecia, como la conocemos hoy, nació con un destino que posiblemente en su día no adivinó, pero influenció en nuestra forma de ser en Occidente hasta el mismo día de hoy, milenios después. Y eso mismo es lo que desde 2001 historias quiero mostrarte. Al igual que los romanos nos dejaron una huella indudable en nuestra forma de ser y vivir, los griegos fueron los inspiradores para los romanos en cantidad de campos. Naveguemos hasta esta bella región mediterránea donde pensadores, científicos, guerreros, así como su extensa mitología, nos esperan para hacernos comprender el por qué todos, en cierto modo, somos griegos. Hace unos 20 años se estrenó una película que seguro recuerdas, Mi gran boda griega, divertidísima y entrañable a partes iguales. Uno de sus personajes era el padre de la protagonista, Nia Portokalos, que mantenía con ferviente convicción que cualquier palabra procedía originariamente del griego, pues no iba muy desencaminado el señor Portokalos. Más allá del lenguaje en el que, sobre todo en los países de la cuenca mediterránea, dejó su impronta, como en nuestro propio idioma, el español, que contiene gran cantidad de palabras de origen griego. Pero más allá de eso, la antigua Grecia se ha quedado impregnada para siempre en la forma de pensar, vivir y comprender el mundo de los occidentales. Pero como siempre os digo, comencemos por el principio. Y para ello nos remontaremos varios siglos antes de nuestra era, concretamente unos siglos antes del siglo XX a.C., cuando se tiene constancia arqueológica de los primeros asentamientos humanos en lo que hoy es Grecia. Varias civilizaciones surgieron a partir de entonces, comenzando por los minoicos en la isla de Creta. Posteriormente, desde el siglo XVII al XII a.C., la civilización micénica siguió a la anterior para dominar estas tierras rodeadas por el Egeo. Durante estos siglos aparece el lenguaje arcaico griego, que posteriormente se expandiría hasta llegar a nuestras lenguas actuales. Siglos después, desde el siglo XI al IX a.C., transcurre un periodo histórico en Grecia conocido como la época oscura por el colapso y declive de estas dos civilizaciones previas, que fue el germen sobre el que nació el pensamiento y literatura griegos primitivos. Debido a la constante influencia de otras culturas colindantes, como la fenicia, se asimila el alfabeto de estos para adaptarlo a la lengua griega imperante entonces. Posteriormente, en un periodo conocido como arcaico, que abarca los años 800 a 480 a.C., es cuando las mejoras en agricultura, así como en la metalurgia, y la expansión del comercio griego por el Mediterráneo trajeron un aumento considerable de su población y su expansión por otras zonas del Mediterráneo y del Mar Negro. Aparecen entonces las distintas polis o ciudades-estado y su auge como centros de poder. Atenas, Tebas y Esparta fueron algunas de las muchas polis surgidas en este tiempo, aunque su consolidación y desarrollo vino varios siglos después, como veremos dentro de un momento. Este mismo periodo arcaico trajo también un desarrollo importante de las artes, la poesía y la filosofía, así como la creación de los Juegos Olímpicos antiguos, de cuyo nacimiento se sabe que se produjo en el siglo VIII a.C. Estos Juegos Olímpicos eran un importante evento deportivo y cultural que se llevaba a cabo cada 4 años en la ciudad de Olimpia. Los atletas venidos de todas las polis griegas del momento participaban en una variedad de pruebas que incluían carreras, lanzamiento de disco y jabalina, lucha libre, entre otras pruebas más. Debido a la naturaleza físicamente exigente de estos eventos, las lesiones eran comunes entre los atletas. Estas iban desde esguinces y fracturas hasta cortes y contusiones. Surgió entonces la importancia de la atención médica para garantizar el bienestar de los atletas y su capacidad para competir. Los médicos griegos eran conocidos como iatros.
Se daba mucha importancia tanto a la dieta y nutrición de los atletas como a distintas terapias y tratamientos para ayudar a estos a recuperarse de lesiones y mejorar su rendimiento, como los masajes, baños terapéuticos y vendajes. Los Juegos Olímpicos de la Antigüedad no eran solo una competición deportiva donde los atletas representaban con virtud a su ciudad-estado, sino también un evento cultural y espiritual. Los atletas recibían cuidados médicos entonces en Olimpia, pero para el resto de la población, esta ciudad era también conocida por el templo de Asclepio, donde la gente acudía en busca de curación y atención médica. Asclepio, el dios de la medicina en Grecia, era adorado en este templo y estaba representado por una serpiente enroscada en una vara llamada Epidauro, ciudad del Peloponeso, donde tradicionalmente se decía había nacido. Este símbolo de una serpiente enroscada sigue vigente a día de hoy y representa al gremio médico. Y para las que somos madres, la palabra epidauro nos traerá sosiego al recordarnos a la bendita anestesia epidural y que debe su nombre a esta antigua ciudad griega. Como os decía, los templos médicos de Olimpia se consideraban lugares sagrados de curación. Las personas venían de todas las polis griegas conocidas para pasar una noche en el templo, en busca de alivio de sus enfermedades y dolencias. Esto incluía rituales de curación como baños terapéuticos, ofrendas a los dioses, sacrificios y sueños curativos en los que se creía que el dios Asclepio se les aparecía en sueños a los enfermos con consejos para su tratamiento. Los visitantes a estos templos a menudo dejaban tablillas votivas que registraban sus enfermedades y agradecimientos por la curación. Actualmente esto lo conocemos como exvotos y es común dejarlos en iglesias cristianas de todo el mundo, como pueden ser Lourdes o Fátima. El famoso griego Hipócrates y su famoso juramento hipocrático, que a día de hoy juran todos los licenciados en medicina, nació varios siglos después, concretamente en el siglo V a.C., mejorando sustancialmente estos primitivos tratamientos médicos y sentando las bases de la medicina actual. Volviendo al periodo arcaico, encontramos a Homero, escritor ciego, nacido en el siglo VIII a.C., que escribió por entonces sus épicos poemas como la Ilíada y la Odisea, dos obras fundamentales para el posterior desarrollo de la cultura occidental. La poesía lírica también se desarrolló en este periodo. Poetas como Safo de Lesbos y Anacreonte escribieron poesía lírica que exploraba temas de amor, deseo, belleza y emociones humanas. Sus obras a menudo se acompañaban de música y eran parte de la tradición poética coral en las festividades y ceremonias. Estas fueron precursoras de las óperas y obras de teatro musicales creadas muchos siglos después. La filosofía como disciplina intelectual comenzó a tomar forma en esta época con figuras como Tales de Mileto, considerado uno de los primeros filósofos que se interesó por la naturaleza y buscó explicaciones racionales y científicas para fenómenos naturales en lugar de recurrir a explicaciones mitológicas. De la mitología griega te hablaré un poco más adelante. Otro filósofo y matemático nacido en el siglo VI a.C., que seguro te sonará de tus años escolares, es Pitágoras. Filósofo y matemático, nacido en la isla de Samos, en la actual Grecia, se trasladó a las colonias que los griegos tenían al sur de lo que hoy es Italia, la llamada Magna Grecia, donde fundó la escuela pitagórica en Crotona. La escuela pitagórica era un lugar de estudio y filosofía que se centraba en cuestiones matemáticas, filosóficas y espirituales. Los seguidores de Pitágoras, conocidos como pitagóricos, llevaban un estilo de vida comunal y buscaban la armonía y el conocimiento a través de las matemáticas y la contemplación. Es ahí donde nace el tan conocido teorema de Pitágoras. Pero la influencia de Pitágoras y la escuela pitagórica traspasó a su tiempo, ya que si fue significativa en la antigüedad, continúa siendo relevante en la actualidad. Sus ideas matemáticas se consideran fundamentales en la geometría y la teoría de números, así como su enfoque en la armonía y la proporción también ha influido en la arquitectura y la música y se ha relacionado con la estética y la belleza en diversas disciplinas a lo largo de diversos siglos. El siglo V a.C. supuso el fin de la época arcaica y el nacimiento de la Grecia clásica, cuyo periodo abarca desde el siglo V al III a.C., durante la cual surgieron filósofos clásicos como Sócrates, Platón y Aristóteles.
El gran Sócrates no dejó obras escritas, pero su filosofía se conoce a través de los diálogos de Platón, el cual fue su discípulo. Sócrates centró su pensamiento en la ética y la búsqueda del conocimiento a través del diálogo y la autoevaluación. Platón posteriormente fundó la famosa Academia de Filosofía en Atenas y desarrolló una amplia gama de ideas filosóficas, incluyendo su teoría de las ideas y su visión de una república ideal. Aristóteles, que ya vimos hace un par de capítulos de 2001 historias, fue el maestro del gran Alejandro de Macedonia, estudió en la academia de su maestro Platón y más tarde fundó su propia escuela, el Liceo, también en Atenas. Realizó importantes contribuciones a la lógica, la ética, la política, la biología y la metafísica, y es conocido por su enfoque empirista y observacional. Estos filósofos representan algunas de las corrientes filosóficas más influyentes en la antigüedad, en la antigua Grecia, y ha tenido un impacto duradero en la filosofía y la cultura occidental. Sus ideas y métodos de pensamiento siguen siendo estudiados y debatidos en la actualidad. Esta época clásica en Grecia supuso la consolidación de dos de las ciudades-estado más prominentes, Atenas y Esparta, que emprendieron caminos distintos en sus formas de gobierno, con sistemas políticos y valores distintos. Atenas es conocida por su experimento democrático bajo líderes como Pericles, en el que los ciudadanos, excluyendo a mujeres y esclavos, los cuales no tenían dicha condición, tenían la oportunidad de participar en la toma de decisiones políticas directamente a través de la asamblea y la elección de funcionarios con cargos públicos, mientras que Esparta era una sociedad militarista con un énfasis en la disciplina y la formación militar. Durante este periodo tuvieron lugar las llamadas guerras médicas contra el imperio persa y que marcaron un momento destacado de la lucha del pueblo griego por la independencia y libertad. De estas guerras, junto con el pueblo espartano, te hablaré en otro capítulo, ya que bien merece analizar con detenimiento ambos temas. Anteriormente te mencioné de pasada la mitología griega, la cual a partir del siglo V a.C. vivió su apogeo, pero que tuvo una gran influencia en todo lo que los griegos fueron e hicieron durante siglos. Las raíces de la mitología griega se remontan a la cultura micénica y minoica en torno al siglo XX a.C., durante la llamada Edad de Bronce. Durante este periodo se desarrollaron algunas de las historias y figuras que luego formarían parte de la mitología griega como tal, como las aventuras de los dioses Zeus y héroes como Perseo o Hércules. Durante la época arcaica de Grecia, que coincide con el florecimiento de la poesía épica, las leyendas mitológicas se recopilaron y se registraron por escrito por poetas como Homero y Hesíodo, pero es en la época clásica, cuando la mitología griega se desarrolló aún más y se convirtió en una parte integral de la cultura y la religión griegas. Se construyeron templos en honor a los dioses y se celebraban festivales religiosos en su honor. Con la expansión del imperio de Alejandro Magno y la posterior conquista de Grecia por parte de Roma, la mitología griega se fundió con la mitología romana y se difundió por todo el mundo mediterráneo. Llegamos así al periodo helenístico de Grecia, que abarca desde la muerte de Alejandro Magno en el 323 a.C. hasta el siglo I a.C., cuando Roma dominaba todo el Mediterráneo y la cultura griega, como hemos visto antes, se vio asimilada prácticamente por completo dentro de la romana. De esta época helenística surgió un científico e inventor que ha pasado a la historia y su figura nos ha llegado hasta hoy. Tanto es así que en la última película de Indiana Jones, estrenada hace pocos meses, es un personaje central de la trama. Estoy hablando del gran científico e inventor Arquímedes, nacido en la Sicilia de la Magna Grecia en el siglo III a.C., cuyas contribuciones a las matemáticas y la física son fundamentales y su legado perdura en la ciencia y la tecnología de hoy. Arquímedes es famoso, entre otras cosas, por su descubrimiento del principio de la palanca, que se expresa en la famosa frase «dame un punto de apoyo y moveré el mundo». Este principio establece que con una palanca adecuada y un punto de apoyo es posible levantar objetos mucho más pesados de lo que podríamos hacer con solo nuestra fuerza física.
Arquímedes también formuló el principio de la flotación o principio de Arquímedes, como es popularmente conocido, que explica por qué los objetos flotan en un líquido. Su famosa historia sobre saltar desnudo de su baño y correr por las calles de su Siracusa natal, en Sicilia, gritando Eureka, que significa lo he encontrado, se refiere a su descubrimiento de este principio mientras investigaba la corona del rey Hierón II, que estaba hecha de un material de densidad irregular. Arquímedes realizó contribuciones significativas a la teoría de los números. Calculó estimaciones extremadamente precisas de números grandes como el número pi, así como la raíz cuadrada de números grandes, utilizando métodos ingeniosos de aproximación. Pero no queda ahí la cosa, ya que hizo avances en geometría, especialmente en el cálculo de las áreas y volúmenes de figuras geométricas. Su trabajo sobre la esfera y el cilindro es un ejemplo de su habilidad para calcular volúmenes y áreas de formas tridimensionales. Arquímedes también era un inventor prolífico. Se le atribuyen inventos como la bomba de tornillo, un dispositivo utilizado para elevar agua, y la polea compuesta, que facilitaba la elevación de objetos pesados. Sus principios y descubrimientos continúan siendo fundamentales en muchas áreas del conocimiento, que lo hacen ser considerado uno de los más grandes matemáticos e inventores de la historia, y su trabajo sigue siendo estudiado y admirado en la actualidad. De esta forma llegamos al final del capítulo de hoy. Como te decía antes, en otro capítulo te hablaré más del pueblo griego y en concreto de cómo su decisión a no perder su libertad y forma de vida frente al pueblo persa definió lo que hoy es Occidente, y cómo el pueblo de Esparta tuvo un papel fundamental en esta resistencia. También os hablaré de las múltiples ciudades que fundaron los griegos por distintas zonas del mar Mediterráneo, entre ellos en España. Hasta entonces te agradezco tu confianza y fidelidad para con 2001 Historias, y te emplazo a que visites mi blog 2001historias.es o que me dejes tus comentarios y sugerencias por email en 2001historias@gmail.com. Recuerda que también puedes hacerlo a través de los comentarios en las plataformas donde dispones de estos podcasts: Spotify, iVoox y YouTube. Un saludo y hasta pronto.